Hola a todos, ¿cómo están? Este es el capítulo número 2 de Nutriendo Mentes. Soy Constanza Trinidad, ella es Valentina Quiñones. Y hoy traemos una temática nueva que es inocuidad alimentaria. No sé si lo habrán escuchado, pero justamente se trata de que todos los alimentos que consumamos sean seguros, es decir, que no causen daño a la salud de ninguna manera, ¿sí? Ya podemos tener en cuenta tanto los microbios, ¿sí? Los patógenos, virus, bacterias, o cuestiones más bien químicas, ¿sí? Como micotoxinas, etcétera, metales pesados, que se suele hablar mucho sobre las aguas contaminadas, entre otras cuestiones. Y todo esto lo podemos asegurar de distintas maneras, pero sobre todo son aquellos productos alimentarios o sustancias como el agua que tienen distintos tratamientos que permiten que esto sea saludable, sea inocuo, y es la característica principal que debe tener un alimento. Bien. Como mencionaba Coti, la inocuidad alimentaria existe una legislación, una ley nacional, que es la ley 25.724, que más que nada se promulgó porque estaban viendo estas cuestiones sanitarias y el porcentaje de enfermedades que hay por transmisión, por contaminantes presentes en los alimentos. Entonces esto es de importancia humana, salud pública, que tiene son los organismos que accionan y que deben de asegurar esta salud de toda la población. Exactamente. Entonces saber que tenemos esta ley y que nosotros como futuros nutris también podemos estar presentes en todas estas cuestiones legislativas, presentes desde otro punto de vista, pero que sí, también es muy relevante para la salud de todos los, vamos a decir, de todos los argentinos. Sí. Y más que nada. Claro, obviamente hay grupos más vulnerables que otros, sobre todo los niños, las embarazadas, sí, los adultos mayores, pero desde el lado nutricional podemos dar recomendaciones sobre cómo asegurar que ese alimento sea inocuo o permanezca de esa manera. Esto es un adelanto, pero sabemos que, por ejemplo, algo básico es que si la carne pierde cadena de frío, ya no va a ser inocuo. Se puede utilizar directamente. Entonces no se puede consumir, ¿no es cierto? Y esto es más que nada la inocuidad alimentaria, que podríamos decir que sin inocuidad alimentaria no existiría la seguridad alimentaria, que se trata justamente de que todos podamos acceder a una alimentación saludable, adecuada y sobre todo segura. Bien. Entonces, un pilar fundamental de la alimentación. Por eso también queríamos que forme parte de uno de los primeros capítulos, porque nos parece la base de todo. No sé si querés hablar sobre que existe un día de la inocuidad alimentaria. No sé si llegaron a escuchar que este pasado junio, 7 de junio, fue el Día de la Inocuidad de los Alimentos, y este día se celebra a nivel internacional porque, como mencionamos, lo que es la FAO, la OMS, que son estos organismos que se encargan de proteger, de cuidar y también de concientizar a las demás personas de la relevancia que tiene cuidar nuestra salud y dar a conocer a todo aquel que capaz que no se imagina que un alimento puede traerle enfermedades. Entonces, y que pueden ser muchas veces graves, no simplemente me siento mal de la panza, sino es más, casi el 30% de las personas que hay en el mundo mueren, más o menos 5 personas cada 10 mueren por estas enfermedades que son, digamos, invisibles, por si se quiere. Sobre todo preventivas. Claro, todo se puede prevenir, totalmente esto puede bajar, estos números pueden ser menores, así que la importancia de esto, informar a la gente y que tenga en cuenta más que nada lo que son niños. A veces uno piensa que los niños, están sanos porque están contentos, van corriendo todo, pero hay muchas cuestiones gastrointestinales que no estamos viendo y que a veces no sé si nos lo comunican o no. Claro. Entonces, siempre, y además es una persona, por ejemplo, los niños no es que ellos se cocinan. Claro. Entonces, que los padres sepan algunas medidas higiénico-dietéticas, de higiene, para lavar estos alimentos, los utensilios, ver qué tipo de comida le ofrecen a sus niños, y ellos obviamente van a estar, lo que nosotros le demos van a comer. Entonces, prevenir desde ese punto. También las instituciones, muchas veces está bien, en el hogar podemos cuidar, pero qué pasa en el jardín, qué pasa en la escuela. Esto del lavado de manos, que también es algo básico, muy fundamental, pero que forma parte de la educación del niño y también debería de recordarse. Eso es la importancia acerca de concientizar acerca de la inocuidad alimentaria y que se hace a nivel mundial, porque justamente hay números problemáticos. Exactamente. Sobre todo en los niños, esto para agregar, el hecho de que el consumo de alimentos que puedan estar contaminados por ejemplo, contaminantes de tipo una Escherichia coli o
alguna bacteria, La salmonela, por salmonela, ejemplo. la listeria, etcétera, son cuestiones que tal vez son más graves, son más extremas, pero un mínimo de ya generar un malestar estomacal y genere náuseas, diarrea, vómitos, ya hace que haya una pérdida de peso en ese niño. También. Y que si eso no se revierte a nivel, digamos, futuro, el peso, la talla no se puede recuperar tan fácil. Exactamente. Entonces, recalcar la importancia, sobre todo en estos grupos vulnerables como son los niños y las madres embarazadas, que tal vez están También. un poco más sensibles a esta exposición, ¿no es cierto? Sí, y también lo que son las madres primerizas, que a veces cuidan mucho a los niños. Entonces, estos grupos los mencionamos siempre, niños y embarazadas, porque bueno, son los principales que se nos ocurren, pero también a veces pasa con los adultos mayores, que También, a veces tienen, sí, totalmente. por ejemplo, a veces no lavan bien los cubiertos o almacenan las comidas así, dije, bueno, cocinan algo y lo guardan en la heladera, o a veces pierden la cadena de frío, como mencionaste al principio. Entonces, nunca está de más recordar, nunca está de más todas estas medidas preventivas. Claro. Y fijarnos, cumplirlas al pie de la letra, porque Claro, realmente también. son cosas que se pueden prevenir y de repente tenemos internaciones por una bacteria, ¿no es cierto? Sí. De la mano de esto, ¿cómo nosotros o cuáles son las personas que se encargan de asegurarnos esta inocuidad alimentaria? Van a ser todas las personas que tienen contacto en la manipulación de los alimentos, en el fraccionado, y esto es muy importante que nosotros a nivel municipal, ¿sí? La Municipalidad de Posadas pide, ¿sí? Exige registros de manipulación de alimentos a aquellas personas que se dedican al área alimenticia, y que esto es bastante importante, o sea, Claro. el hecho de que nosotros podemos estar seguros y podemos pedir el carnet sanitario a los manipuladores de alimentos. También existen registros de cocinas aptas para el fraccionamiento de alimentos, o en caso de producción alimentaria también hay distintas especificaciones, pero todas con el fin de justamente que hayan buenas prácticas de manufactura, Sí. higiene y sobre todo que el profesional tenga el conocimiento necesario de los riesgos que Claro, que esto puede esto ocasionar. puede ocasionar. Entonces es Exactamente. fundamental esto de poder consumir alimentos en lugares habilitados, que ustedes puedan observar todo lo que son los registros o las habilitaciones de manera visible. Y cuando se quiera se puede exigir, como consumidor tenemos ese derecho también. Sí, y también la importancia de conocer quiénes pueden tener. Por ejemplo, vos no te imaginas que vas a la feria y ves a un feriante. Los feriantes deben tener este carnet sanitario Totalmente. porque obviamente ellos cultivan, ellos cosechan, entonces ellos Hacen tienen conservas, todas sí, sí, estas sí. cuestiones. A veces hacen los lácteos, llevan los quesos, llevan las carnes en las conservadoras. Todo esto son detalles que tienen que tener en cuenta la cadena alimentaria, la cadena de frío. Entonces, cosas así, detallitos que uno va Claro. observando del día a día. Y también mencionaste las cadenas alimentarias con respecto a las preparación de alimentos. Sí. Todo lo que son celíacos también está, lo hablamos una vuelta en la columna de Marcelo, vamos a mandarle un saludo también a él, que estuvimos justo presente de Sí. nuevo en la columna. Vinimos a hablar de celiaquía el 5 de mayo y ahí mencionamos todas estas cuestiones de higiene y cómo tratar a alguien que tenga esta patología, que obviamente no es que es genética, vamos a mencionarlo así, pero que es muy relevante conocer, por ejemplo, si tenemos alguna amiga, algún familiar o algo, y tener en cuenta con ciertos cuidados, ¿no? La Exactamente. capacitación es muy importante porque la contaminación cruzada se puede dar Totalmente. de un momento a otro si no es personal capacitado, justamente. Sí, sí, sí. Y todo esto de la inocuidad alimentaria podemos relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, que son cuestiones que se tienen en cuenta frente a estas cuestiones ambientales, el cuidado del medio ambiente. Los objetivos de desarrollo sostenible son muchos, pero les descuento que estos exigen a todas las personas, en particular a las personas más vulnerables en materia económica, a poder acceder a una alimentación saludable, adecuada, completa y que sobre todo esta sea segura. Exactamente. Y esto incluye, además de los los alimentos, el agua. Sí. Que sea agua potable, ¿sí? Que con esa se puedan limpiar las manos, pero al mismo tiempo también beberla, y que esto no significa un riesgo para su salud. Entonces, esto también es fundamental recalcarlo. ¿Sí? Está bien la teoría, la práctica, hay un gran trecho, pero saber que esto es un derecho y que organismos nacionales e internacionales se capacitan y tratan de cambiar esta realidad.
Exactamente. Y hablando de organismos que se encargan de todas estas cuestiones sanitarias, tenemos algo muy conocido que se llama SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es el que se encarga más que nada de recibir la mercadería, de asegurarse de que tengan todos los requisitos, que cumplan con todas estas cuestiones de calidad y de contaminación, y eso tiene que estar habilitado a toda persona que comercia y que produce alimentos. Y no solo personas y comercio, sino que incluso los transportes, lo habrán visto. Exactamente. Transporte de alimentos que dicen SENASA y cuentan con un registro numérico. Eso, por ejemplo, los habilita a poder transportar alimentos de manera segura, sobre todo los alimentos que deben de viajar refrigerados. Sí. Y por otra parte tenemos a la ANMAT, que también habrán visto muchas noticias que decían: la ANMAT quitó el aceite de oliva de tal lote. Por falsificación, por ejemplo. Sí, exactamente. Ahí se ven muchas presencia legislativa en cuanto a lo nutricional, que todas las industrias deben pasar, toda aquella persona que va, todos los supermercados más que nada tienen este control. Y la ANMAT, si bien se encarga también de alimentos, ahora también de la tecnología y medicamentos. Sí. Entonces, también por esa parte, que si bien hablamos de medicamentos, un medicamento no nos va a proporcionar alguna inocuidad alimentaria, pero también saber que estos medicamentos están aprobados de forma nacional. Están regulados por lote, eso también es muy importante. Todo esto que estaba contando Valen, cuando se saca del mercado un lote o se trata por boletín oficial, ¿sí? El ANMAT lo que hace es reconocer que tal producto, ejemplo, este aceite de oliva falsificado, va a salir del mercado, nombran el lote para que cada persona que tenga ese aceite justamente pueda leer el lote y decir, bueno, esto no lo debo de consumir. Sí. En caso de falsificados, hay otras características de alimentos como alimento adulterado, que es cuando no cumple con las condiciones de ingredientes, por ejemplo, o de empaquetado. O sea, es muy interesante estar atento a esto del boletín oficial para evitar también y poder tener conocimiento de la inocuidad de alimentos. Bien. Y ya hablando de esto, de cómo se contaminan, les voy a leer algunas de las bacterias más relevantes. Sí. Obviamente hay muchas más, pero algunas de las que estamos acostumbrados a escuchar, sí, lo que es Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, la enteromorrágica. Por ejemplo, la Campylobacter la podemos encontrar en todo lo que sea leche cruda, carne de ave mal cocinada o cruda, en agua que ha sido contaminada por esta carne cruda, por ejemplo, puede ocurrir. La Escherichia coli enteromorrágica, generalmente en leche no pasteurizada, carne contaminada e incluso las fuentes de agua que están cercanas. La Escherichia coli tiene la característica que se esparce mucho. Entonces puede ser que esté contaminando si bien por ejemplo está pastando un animal que está contaminado, esto pasa al agua y si usamos esa agua para limpiar por ejemplo frutas y vegetales que las consumimos crudas, es probable que terminemos enfermos por esta bacteria. Y así tenemos, por ejemplo, la listeria, los virus como la hepatitis A, los norovirus y algo importante que estábamos hablando antes, que es la gran presencia de los parásitos. Exactamente, los parásitos son algo, no quiero decir común, pero es algo muy habitual en los niños, más que nada, que a veces uno no sabe por qué, no sabe cómo, pero se enferman y están sin comer, lo que mencionamos hoy de la pérdida de peso, que a veces es muy repentina, así muy claro, de un día para el otro. Así que de golpe, y bueno, esto a tener en cuenta que si un niño está diagnosticado con algún parásito, o se observan las heces, y eso de también ser constante en la revisión de sus hijos, porque justamente esto compromete mucho el estado nutricional y realmente se puede llevar a un estudio médico y rápidamente se llega a un tratamiento. Y ahí también el tratamiento tiene que ser familiar. Si justo ese niño vive con sus dos padres o con algún otro hermanito, todos tienen que hacer el tratamiento porque puede ser que ya sea en el agua o el alimento que hayan consumido en conjunto tenga este parásito. Capaz no tiene los síntomas, pero ya por prevención ya se hace un tratamiento general para evitar alguna que otra consecuencia también. Claro, y erradicar por completo. Y bueno, para cerrar le vamos a dar unas recomendaciones, ¿sí? que estuvimos hablando ya, pero bueno, para sintetizar, para evitar esta contaminación o consumo de alimentos contaminados y poder favorecer o asegurarnos de estar consumiendo alimentos inocuos. La primera recomendación es separar los alimentos crudos de los ya cocinados, y esto de la disposición de la heladera o del freezer de las carnes, de los quesos
y separarlo de las frutas y verduras, ¿sí? De hecho hay cajones especiales, si no lo tenemos podemos conseguir algún tupper y ponerlos de esa manera. Siempre que, por ejemplo, algo que es muy normal, lastimosamente, pero que se observa es que en los freezer la carne la meten tal cual con la bolsa y capaz esa bolsa tiene un poco de restos de mioglobina, que bueno, es como la sangre. Eso termina manchando el freezer, de repente pusiste una banana para un licuado y hay un olorcito o algo ahí que no va. Entonces, tratar de tener esto y también la limpieza de esa heladera o de los freezers o congeladores que tienen tanto contacto con los alimentos y pueden ser un nido bastante importante de proliferación bacteriana. Sí. Por otro lado, bueno, todo lo que sea equipos y utensilios, siempre hablamos de las tablas, tener una tabla de cortar carnes, una tabla de cortar vegetales y siempre estar limpiándolos constantemente con detergente, luego si tienes lavandina también, agua caliente genial. Siempre que se pueda evitar la madera, mejor, porque la porosidad hace que absorba más alimentos y que también se puedan alojar los microbios. Claro, y algo muy importante, que eso le vamos a dejar un tips y le vamos a enseñar cómo se hace, es la potabilización del agua en el caso de que vean o sientan que el agua está contaminada o que no es potable, vamos a decirlo así, porque el agua no solo la vamos a consumir bebiéndola, sino, como mencionamos, lavando los utensilios, lavando las verduras, las manos, todas estas cosas que a veces uno piensa que consume agua segura y después se entera de que no es tan segura. Todo lo que sea esto de tener tanques de dudosa limpieza o aljibes. Entonces, estas recomendaciones que, bueno, si quieres leer, Valen, bien, contarnos. Bueno, mira, tenemos 2 métodos caseros. Principalmente podemos usar, por ejemplo, en 1 litro de agua vamos a hervir. Tenemos 2, tenemos hervir y tenemos la cuestión de agregarle un poquito de lavandina, ¿sí? Lavandina adapta alimentos, sí. Obviamente que eso hay que leer, no solo leemos rotulado de alimentos, vamos a leer rotulado de productos de limpieza, que diga que es apto para limpiar los alimentos. Viene al costadito, bien abajo, dice, así que siempre estar atento a eso. Bueno, entonces acá dice, vamos a hervir el agua que vamos a utilizar para lo que sea, para cocinar, para tomar o para limpiar, durante 30 minutos, ¿sí? Eso es lo ideal, que rompa hervor y dejarlo 3 minutos ahí. Capaz que sí se evapore bastante, pero por eso la idea es cargar una olla y llenarla para que podamos usarlo para varias cosas. Y por otro lado tenemos esto de agregar 2 gotitas de lavandina, eso sí que muy medido, si tenemos un gotero, por ejemplo. De algún medicamento bien lavado. Eso, sí. Y o se consigue también en farmacia. Eso sí se consigue, tenemos ahí acceso. 2 gotitas de lavandina, ¿en cuánto? En 1 litro de agua, ¿sí? Y esto se va a dejar reposar durante 30 minutos. Obviamente que si tenemos un poquito más de agua, no sé si tenemos alguna otra medida, creo que... sí, bueno, si tenemos, a ver, no lo encuentro la imagen. Pero bueno, igualmente esto lo van a ver en el Instagram de la radio. Vamos a estar subiendo un post de todas estas recomendaciones que estuvimos hablando y la infografía de cómo potabilizar el agua. También esto de, como decía Valentina, el hecho de potabilizar el agua incluso para la limpieza de las verduras y los vegetales. Como nombramos anteriormente, el agua puede estar contaminada por un ganado cercano que esté enfermo. También, Entonces, asegurarnos de esa manera, potabilizar el agua incluso para la limpieza de los vegetales y las frutas. A pesar de que digamos, bueno, esto lo voy a hervir por las dudas. Nunca está de más. Nunca está de más, totalmente. Así que bueno, esas son nuestras recomendaciones. Espero que les haya gustado y estén atentos al post. Si quieren sacar más info o si algo se les quedó colgado sin entender muy bien, está en el post. Así que bueno. Bien, y para agregar, vamos a decir el número de la radio por si nos quieren escribir con algunas consultitas, nosotros podemos responder. El número es 3764-727704. Nosotros estamos acá para responder todas sus dudas, vamos a seguir aprendiendo con ustedes. Claro, totalmente. Que sea un ida y vuelta sobre todo. Sí, exactamente. Así que nos despedimos y nos encontraremos en nuestro siguiente episodio.